Hablar de la política reciente en México sin mencionar a Carlos Salinas de Gortari es casi imposible. Aunque su presidencia terminó en 1994, su huella sigue provocando intensos debates. Hoy, a sus 77 años, su legado sigue vivo. Para muchos, fue el arquitecto de la modernización económica del país. Para otros, encarna el rostro de la corrupción institucionalizada. Entre 1988 y 1994, Salinas ejecutó reformas estructurales que colocaron a México en el mapa global. Privatizaciones masivas, apertura al comercio internacional y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero esa década también estuvo marcada por escándalos resonantes y desvíos multimillonarios que erosionaron la confianza ciudadana en las instituciones. Wikipedia. Carlos Salinas nació en Ciudad de México el 3 de abril de 1948, hijo de un senador y el secretario de Industria y Comercio, Raúl Salinas Lozano. Desde joven, estuvo inmerso en el mundo político, lo que despertó en él una temprana vocación pública. Estudió economía en la UNAM y luego se perfeccionó en Harvard, obteniendo un máster en Administración Pública en 1973 y un doctorado en Gobierno y Política Económica en 1978. Oxford Reference. Desde entonces, se consolidó como uno de los tecnócratas más destacados del PRI. Asumió como secretario de Programación y Presupuesto antes de ser postulado como candidato presidencial en 1988. Esa elección estuvo rodeada de acusaciones de fraude electoral, lo que desató una legitimidad cuestionada desde su arribo al poder. Su gestión implementó políticas neoliberales, privatizó empresas estatales, normalizó relaciones con la Iglesia y promovió la libertad económica. México creció en inversión extranjera y apertura comercial, aunque también aumentó la desigualdad y la percepción de entregas de patrimonio nacional a intereses privados. Wikipedia. Pero su sexenio concluyó de forma abrupta. Tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994, la crisis económica conocida como el Error de Diciembre y el encarcelamiento de su hermano Raúl por corrupción y posible implicación en el crimen político, Salinas salió del país y vivió varios años en el exilio. A pesar de ello, su influencia política perdura. El país. Hoy, las noticias recientes vuelven a sacudir su figura. Desde declaraciones críticas de figuras como Claudia Sheinbaum hasta teorías conspirativas sobre su legado y poder. Antes parecía cerrado el capítulo de su historia, pero hoy invita a verlo con ojos nuevos. Reformador o símbolo de un sistema roto. Carlos Salinas de Gortari sigue dividiendo opiniones, incluso décadas después de dejar la presidencia. Su ascenso fue meteórico, su mandato transformador, pero también envuelto en controversia desde el primer día. Al regresar de Harvard en los años 70, ya con una sólida formación como economista, Salinas comenzó su carrera en el servicio público ocupando puestos estratégicos en la Secretaría de Hacienda. Su desempeño llamó rápidamente la atención de la élite del PRI. En 1982, Miguel de la Madrid, quien se convertiría en su mentor político, lo nombró secretario de Programación y Presupuesto. Desde ahí aplicó políticas duras y ortodoxas para enfrentar la crisis económica, reforzando su imagen como un tecnócrata moderno y eficiente. Con solo 39 años, en 1987, Salinas fue designado candidato presidencial del PRI en un proceso cerrado y cuestionado, conocido como el dedazo. Su juventud, su perfil técnico y su dominio del discurso económico generaron altas expectativas de renovación. Pero todo cambió en las elecciones de 1988. Ese año, el candidato opositor Cuauhtémoc Cárdenas iba a la cabeza del conteo, hasta que ocurrió la infame caída del sistema. Horas más tarde, Salinas fue declarado ganador con poco más del 50% de los votos. Las acusaciones de fraude, la desaparición de actas y las protestas en todo el país marcaron el inicio de un gobierno cargado de dudas. La legitimidad de Salinas fue puesta en tela de juicio tanto por la sociedad mexicana como por la comunidad internacional. Aún así, entre 1988 y 1994, su presidencia impulsó reformas profundas que cambiarían el rostro del país. Privatizó cientos de empresas estatales, abrió México al mundo mediante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y estabilizó la economía a través de políticas neoliberales. La inversión extranjera creció, la inflación bajó, pero también aumentó la desigualdad, el desempleo estructural y la concentración de riqueza. Y mientras el discurso oficial hablaba de modernización, México se sacudía con episodios trágicos. En 1989, la misteriosa muerte del opositor Manuel Cloutier levantó sospechas.
Pero nada se comparó con el asesinato de Luis Donaldo Colossi en marzo de 1994, el candidato del PRI que empezaba a marcar distancia con el propio Salinas, un crimen que aún hoy está rodeado de preguntas sin respuesta. Poco después, la muerte de Francisco Ruiz Massieu, cuñado del presidente, y la implicación de su hermano Raúl Salinas en el caso, avivaron aún más las teorías de conspiración y las fracturas internas del partido. La burbuja económica estalló en diciembre de 1994, semanas después de que Salinas dejara el poder. La fuga de capitales provocó el llamado error de diciembre, una de las peores crisis financieras del país. Su sucesor, Ernesto Zedillo, culpó directamente a Salinas por haber ocultado la gravedad del déficit económico. En 1995, Salinas abandonó México. Vivió en Estados Unidos, Canadá e Irlanda, manteniéndose alejado del escrutinio público, pero nunca del debate. A lo largo de los años, su figura ha sido asociada a todo tipo de polémicas, desde escándalos de corrupción hasta leyendas urbanas sin fundamento, como el mito de los sismos, que lo vincula con terremotos. En 2021, ya con 73 años, sorprendió a todos al adoptar la ciudadanía española. Mientras en Europa la noticia pasó desapercibida, en México fue vista como un símbolo de ruptura definitiva con la nación que una vez lideró. Muchos lo interpretaron como el acto final de distanciamiento de un expresidente que jamás logró reconciliarse con su pueblo. Con suma discreción, alternando su residencia entre España y el Reino Unido. A diferencia de otros expresidentes que optan por seguir activos en la esfera pública o académica, Salinas eligió el silencio y el anonimato. Poco se sabe sobre su día a día, pero su legado sigue latente en la memoria colectiva mexicana, fuertemente ligado a escándalos, reformas neoliberales y sombras del pasado. En una pequeña oficina en la Ciudad de México, bajo la tenue luz de una lámpara antigua, el periodista Álvaro Martínez revisaba documentos. Inevitablemente preguntas incómodas. ¿Cuántas verdades fueron silenciadas? ¿Qué misterios aún se esconden bajo el velo del poder? El silencio que rodea esos años sigue generando desconfianza y curiosidad. Amigos, por hoy lo dejamos aquí. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada de lo que viene. Hasta la próxima.